Guayguayucana, Mauriya Puraha Shiwaya, Shematu Areya Wahou Kalmain COVID-19 Manakal. Apuraha Shiwaya, Asurura Shiwaya, Shiretana Kalwatakai. Hamusatu Mahayunuka, Hamusatu Mahayunuka Sunta Pasukashi, Anahan, Asurunus, Shire, Wayunsha Watakai. Makaha Waya, Shematu Areya. Asururashi waya, pulayat hanan wayu watakai, anain hanan waya, an kotun hanan waya. Esperemos que Juyá y los Apalanchi ayuden a los Wayú, a los grupos étnicos y a todos nosotros para afrontar con la fuerza y la valentía que los caracteriza esta situación, mirando hacia adelante. Con este mensaje de transformación de los pensamientos y de las acciones enviado en lengua wayunaiki desde la península de La Guajira, queremos dar inicio al tercer diálogo de la serie virtual Grupos Étnicos y COVID-19. Invito entonces a las autoridades aquí presentes para que nos compartan un saludo y así demos acá a este tercer diálogo. Señor Armando Balbuena. Muy buenos días. Desde los 115 pueblos nómadas, seminómadas, sedentarios y confinados por el crecimiento urbano en todos los territorios de Colombia, en sus 90 idiomas, 1908 personas. Extendemos nuestro saludo a todos los colombianos, a nuestros hermanos en toda Latinoamérica, nuestros siempre recordados hermanos de Santa Catalina y Providencia, y a todos ustedes de la especie humana que nos preparamos a la movilización. Y esta movilización de la especie va a ser dura, que recordar las uvas de la ira de 1929 y las grandes cosas que se nos avecinan para reacomodarnos, para volver a usar el sentido común. Bienvenidos. Gracias, Armando. Le damos la palabra para su saludo a Carlos Rosero. Muy buen día para todos y para todas. Los saludamos desde el norte del Cauca, desde el Pacífico, desde territorios muy importantes para la vida y la diversidad biológica. Nosotros somos, por historia y por tradición, magos en la resistencia. Y aquí estamos saludándolos y deseándoles un buen día y que la esperanza nos guíe. Muchas gracias, Carlos. Señor Julio César Estrada. Saludarlos a todas y todos. Agradecer al Padre Creador por estar aquí, a escuchar a los hermanos que vamos a compartir. Saludarlos desde la Amazonía colombiana, 64 pueblos, 27 millones de hectáreas bajo la figura de resguardo, los más grandes territorios en posesión nuestra y por supuesto ahí estamos demostrando que estos pueblos milenarios conservan esos grandes territorios. Bienvenidos todos y todas. Gracias. Le doy la palabra al señor David Manuel Romaña. Buenos días para todos y todas. Desde el departamento del Chocó, 2 pueblos étnicos, 108 organizaciones, mujeres, jóvenes, víctimas, comunidad LGBT, saludan al pueblo colombiano, un pueblo lleno de esperanzas y alegría en medio de las circunstancias de la vida. Pero lo más importante es encontrarnos hoy entre muchos y muchos aprendiendo y compartiendo con parte del mundo, pero con un legado importante que es la resistencia del pueblo étnico en Colombia, en el Pacífico colombiano y en el departamento del Chocó, que ha definido caminos para la supervivencia, que ha definido caminos para el desarrollo. Y creemos que la cualificación de criterios nos hará grande en el día a día. Y por ello, por los que están y por los que no están, continuamos en la lucha histórica
para que los que vengan y los que están por llegar vivan en condiciones dignas. Pero nuestro legado va a ser lo más importante para que esas nuevas generaciones puedan mantenerse en un estilo de vida saludable. Muchas gracias. Y para finalizar esta ronda de saludos, señora Manuela Ángel, oficial de programas de la FAO, tiene la palabra. Muchas gracias, Derly, y muchas gracias a quienes me han antecedido en este saludo, a Julio César, a Vid, a Carlos y a Armando. Por supuesto que para la FAO Colombia, desde que comenzó esta cuarentena, pensamos y dijimos, vamos a organizar y vamos a promover unos diálogos con las comunidades étnicas, con los grupos indígenas, afrocolombianos, palenqueros y las comunidades en general de Colombia. Y hoy, en este tercer diálogo, queremos hacer un llamado precisamente a las soluciones basadas en la naturaleza, a las soluciones basadas en lo que ustedes han encontrado y han reverdecido con esta situación de la cuarentena y del COVID. Por eso hoy para nosotros es supremamente grato abrir este diálogo, estar con ustedes y escucharlos. Muchas gracias. Gracias a ti, Manuela. Muchas gracias a todos. El día de hoy nos enfocaremos en las organizaciones que representan a pueblos y comunidades étnicas, pensando en los efectos de la pandemia y también proyectando estrategias que pongan en valor el conocimiento y la experiencia, también la determinación de los pueblos ancestrales y milenarios que con paciencia y con sabiduría han encontrado en la madre naturaleza la fuente que alimenta infinidad de soluciones a los grandes problemas que hoy padecen las sociedades. En ese contexto, el tercer diálogo da voz a importantes organizaciones que representan colombianas cuyas trayectorias se han puesto al servicio de la causa de la protección de los territorios, de la diversidad cultural, de la vida en colectivo, de la autonomía y el gobierno propio. La apuesta por la pervivencia de los pueblos indígenas y las comunidades negras, raizales y palenqueras se pone al orden del día en el escenario de búsqueda de soluciones integrales, profundas y equitativas para afrontar las crisis que se avisoran. En este tercer diálogo, nos acercaremos a saberes ancestrales a través de una gran conversación que facilitará nuestro oficial en políticas para pueblos indígenas e inclusión social de la Oficina de la FAO para América Latina y el Caribe, Mauricio Mireles. Él organizará este diálogo a modo de entrevista. En el intermedio, recogeremos las impresiones que ustedes nos envíen al chat y comentarios en las redes sociales, usando el hashtag Etnias Responden al COVID. Antes de darle la palabra a Mauricio, inicio por contarles que es un mexicano con amplia experiencia internacional en temas referidos a la inclusión social de pueblos originarios y comunidades marginadas, que ha coordinado iniciativas de cooperación sur-sur, protección social, alimentación escolar y agricultura familiar. Previo a su vinculación con nuestra oficina regional en FAO Américas, Mauricio Mireles fue consultor en Italia, en Ghana, en Mozambique y en Brasil, también para la FAO. Mauricio es sociólogo y antropólogo con estudios de maestría en seguridad ambiental y en paz y desarrollo, seguridad y transformación de conflictos internacionales. Es un apasionado, Mauricio, de la fotografía, del jazz, el yoga y el ajedrez. Mauricio. Derly, muchísimas gracias por esa presentación y muchas gracias a todas las autoridades que están aquí presentes el día de hoy con nosotros, a Manuela también, a la oficina y a todas las personas que nos están viendo a través del internet. Primero que nada, decirles que es un absoluto placer ser el moderador de este tercer encuentro sobre grupos étnicos y COVID-19. Y el día de hoy nos acompañan 4 grandes organizaciones étnicas, indígenas y afrocolombianas de enorme prestigio y trayectoria a nivel nacional. El Proceso de Comunidades Negras, PCN, la Organización Nacional Indígena de Colombia, ONIC, la Organización de Pueblos Indígenas de la Amazonía Colombiana, OPIAC, el Foro Interétnico Solidario del Chocó, FISH. Y agradecemos también muchísimo la presencia de los líderes y lideresas
de estas muy importantes organizaciones por acompañarnos. En lo particular, el caso de Clemencia Carabalí, que se estará juntando con nosotros en el segundo bloque, y de Carlos Rosero, del PCN, Armando Balbuena, de ONIC, Julio César Estrada, de OPIAC, y David Manuel Romaña, de FISH. A continuación, mi colega Derli y yo les vamos a dar lectura de los perfiles y hojas de vida de nuestros distinguidos panelistas para que ustedes puedan ir contextualizando el alto calibre de participantes que tenemos con nosotros el día de hoy. En primer lugar, voy a dar lectura a la hoja de vida de Clemencia Carabalí Rodellega. Ella es integrante de la organización Proceso de Comunidades Negras, PSN Palenque Alto Cauca. Es presidenta de la Asociación de Mujeres Afrodescendientes del Norte del Cauca, ASOM, organización que trabaja con mujeres en 8 municipios del norte del Cauca. Galardonada con el Premio Nacional a la Defensa de los Derechos Humanos en Colombia en la categoría Defensora del Año en el 2019. Es una lideresa social quien desde 1997 es defensora de derechos humanos y territoriales de comunidades afrocolombianas. Ha desarrollado su trabajo con las mujeres negras de Buenos Aires, del Cauca, no de por allá. Vivió en la comunidad de La Balsa hasta que debió mudarse tras las constantes amenazas contra su vida. Estuvo algún tiempo en Estados Unidos. Y también en España, haciendo cabildeo a nivel internacional, pero volvió a retomar sus procesos a pesar de que las amenazas no han cesado. Actualmente lidera la Escuela de Mujeres Constructoras de Paz con el propósito de contribuir a su empoderamiento para que sus acciones sean más efectivas. Clemencia se está incorporando en el segundo bloque del evento, como ya les había yo mencionado. Sigue el señor Carlos Rosero. Carlos es un antropólogo, integrante y cofundador de la Coordinación Nacional del Proceso de Comunidades Negras en Colombia, aquí conocido como PCN, donde actualmente coordina el equipo de paz. Carlos ha trabajado desde hace más de 35 años en defensa de los derechos humanos y el desarrollo local. Es considerado uno de los más importantes activistas del movimiento negro y afrodescendiente en Colombia y en América Latina. Participó de la creación de la coordinación política de la Alianza Estratégica de Afrodescendientes de América Latina y el Caribe, mecanismo que jugó un papel trascendental en el reconocimiento de la situación y los derechos de los afrodescendientes durante todo el proceso de la tercera Conferencia Mundial contra el Racismo, realizada en Durban, Sudáfrica, en el año 2001. Ahora les vamos a presentar a Armando Wouriyou Balbuena, líder indígena del pueblo Wayuu, comunidad ancestral del norte de Colombia. Fue presidente de la Organización Nacional Indígena de Colombia, ONIC, durante el periodo 1997-2001, una de las organizaciones indígenas más importantes del país. Fue declarado en 2009 Maestro de la Humanidad por la UNESCO. Actualmente es el secretario técnico de la Instancia Especial de Alto Nivel de los Pueblos Étnicos, IAMPE, instancia creada en el marco de los acuerdos de paz entre el Estado colombiano y la exguerrilla de las FARC, con el propósito de cuidar la implementación del acuerdo desde la perspectiva étnica. Armando Wouriyou tradicionalmente oficia como interlocutor ante diferentes actores nacionales e internacionales, posicionando el sentir de los pueblos indígenas en el país. David Manuel Romaña, nacido en Bojayá, en Chocó, hace 41 años, cursó sus estudios primarios y secundarios en dicho municipio, con estudios superiores de la Universidad Tecnológica del Chocó. Allí obtuvo su título superior de licenciado en Ciencias Sociales. Luego obtuvo una maestría de la Universidad Internacional de La Rioja, España, en esa misma línea. Se ha desempeñado como asesor del Consejo Comunitario Mayor de la Asociación Campesina Integral del Atrato, Cocomacia, como consultor de la Diócesis de Quibdó, de FUPAD, del Instituto de Investigaciones ambientales en el Pacífico colombiano, de la UNIC, de AFRODES, de CENOA. Actualmente se desempeña como coordinador del Foro Interétnico Solidaridad Chocó, cargo en el que fue reelegido recientemente. Bueno, y por último les presento en este momento a Julio César Estrada, de la Organización de Pueblos Indígenas de Colombia, OPIAC. Es guanano del departamento de Baupés, en la Amazonía colombiana. Ha dedicado su vida a la defensa de los derechos humanos de los pueblos indígenas. Acompaña a la Mesa Permanente de Concertación y la Mesa Regional Amazónica, de la cual fue gestor. Acompañó el proceso de consulta previa y concertación del proceso abreviado como Fast Track para poner en marcha la implementación del Acuerdo de Paz. También estuvo vinculado a la Jurisdicción Especial para la Paz,
en el proceso Y, en calidad de asesor del director en asuntos étnicos. Y antes de adentrarnos un poquito en las preguntas y de iniciar este diálogo de saberes, me permito presentarles algunos puntos fundamentales para contextualizar las afectaciones e impactos diferenciados que la pandemia está causando en los pueblos étnicos de Colombia y que nos permitan tener un mejor entendimiento del por qué es tan importante tener este diálogo abierto. En términos demográficos, la población colombiana se estima en aproximadamente 48 millones de personas, de las cuales el 14% son pertenecientes a pueblos étnicos. La población negra, afrocolombiana, raizal y palenquera representa el 9%, mientras que la población indígena representa un poco menos del 5%. Esta diversidad cultural y lingüística se expresa en 115 pueblos y 65 lenguas indígenas. En términos de exclusión social, el índice de pobreza multidimensional ubica a la población negra, afrodescendiente, raizal y palenquera 11 puntos por encima de la media nacional, mientras que en el caso de los pueblos indígenas, la exclusión social está principalmente asociada a problemas de desnutrición, acceso a agua apta para consumo, acceso a la educación intercultural y el pleno goce de sus derechos colectivos, territoriales y de sus bienes naturales. En términos de seguridad alimentaria y nutricional, la Encuesta Nacional de Situación Nutricional de Colombia del 2015 indica que el 77% de los hogares indígenas y el 69% de los hogares negros, afrodescendientes, raizales y palenqueros presentan cuadros de inseguridad alimentaria, específicamente en lo relacionado con el acceso a los alimentos. Esta cifra es muy superior a la del promedio nacional, el cual afecta al 54% de los hogares colombianos. Todas estas dinámicas de exclusión social e inseguridad alimentaria se están viendo exacerbadas por la pandemia del COVID-19. Según los cálculos del Instituto Nacional de Salud, dentro de las cifras de contagio en población étnica, se cuentan más de 7.300 casos confirmados dentro de la población afrocolombiana y 2.700 casos en la población indígena. La población indígena más afectada se encuentra en 47 municipios y distribuida en 59 pueblos. Los principales pueblos indígenas más afectados son los ticuna, los pastos, los huitotos, los zenú y los moncana. A su vez, la población afrodescendiente más afectada por el COVID se encuentra ubicada principalmente en los departamentos de Nariño, Chocó, Atlántico, el Valle del Cauca y Bolívar. Y bueno, ante este burdo resumen de la muy compleja situación que está afectando las formas de vida de los pueblos étnicos, me permito ahora sí hacerles una pregunta a nuestros muy distinguidos panelistas. Y la pregunta es, ¿qué medidas han desarrollado las organizaciones étnicas en Colombia para evitar que la pandemia agudice la crisis alimentaria que ya se padece en algunos territorios? En primer lugar, le daré la palabra al señor Armando Balbuena de la UNIC, a quien le pido de la manera más atenta que intente mantener su respuesta en unos 5 minutos. Posteriormente intervendrá el señor Carlos Rosero, en tercer lugar Julio César Estrada y finalmente David Manuel. Señor Armando, tiene usted la palabra, por favor. Muy buenos días a todos ustedes. La Organización Nacional Indígena de Colombia ha creado el sistema de monitoreo territorial, que es el contacto directo con todos los pueblos de Colombia, y ha superado las deficiencias de estadísticas que tienen todas las instituciones del Estado colombiano, no solamente con nosotros, sino en su desorden institucional. Muy bien. Volver al origen es la consigna principal. Volver al origen es reconocer que todos los pueblos, de acuerdo al ecosistema donde estemos, tenemos nuestra historia de origen, y en esa historia de origen hay un sistema económico. Para los nómadas es de recolección, de pesca y de cacería. Para los nómadas y los sedentarios son distintos. Y los pueblos urbanos, como los muisca, confinados por el crecimiento urbano, han enfrentado el qué hacer. Entonces decimos lo siguiente: ¿cómo se obtienen las calorías
las energías, los nutrientes del ser humano. Para ello, lo siguiente. De la oscuridad y de la claridad nacieron los dioses, sol, luna, estrellas, el sueño, la mar y la tierra. El sol se unió a la mar y de allí se produjeron las nubes y de las nubes salió el dios lluvia. El dios lluvia se unió a la tierra y de la tierra nacieron los animales, los vegetales y nosotros, la gente. Por eso el espacio vital nuestro es el espacio aéreo, el espacio marítimo y el espacio territorial. De allí están las calorías que produce el sol. Allí están los nutrientes del mar, allí están los nutrientes del territorio y está todo relacionado bajo el principio de la espiritualidad que tiene 3 fundamentos básicos. 1, la armonía y el equilibrio. 2, la complementariedad y responsabilidad. Y 3, la solidaridad y reciprocidad. Nosotros hacemos todas las cosas bajo el sentido común de la vida. Ejemplo de ello, los nómadas Nukak, cuando conocieron la epidemia, una más que llegaba a su cultura, simplemente recogieron sus cosas y se adentraron a la selva diciendo, volvemos otro día. Igualmente los seminómadas del llano se fueron a los ríos a hacer sus campamentos, sus rituales espirituales y su sistema alimentario de acuerdo al orden de la temporalidad definido por la luna y el sol. Los pueblos wayuu del desierto simplemente recibieron el mandato de la diosa del sueño y orientaron el qué hacer de la vida. Otros pueblos andinos cerraron sus fronteras de sus predios, denominados resguardos, y se concentraron los médicos tradicionales con los directores y las rectoras de las escuelas públicas para organizar todo el sistema de contener la pandemia. Podemos decir hoy que el gobierno colombiano no fue capaz de resolver el tema de la pandemia, pero la medicina milenaria y ancestral supo confrontar el quehacer de las cosas y frente a ello nosotros estamos afrontando, viviendo el quehacer del sistema alimentario. Sabemos que en el desierto hay crecimiento, hay calentamiento global, crecimiento del desierto, hay extractivismo minero, por eso han fallecido más de 5,000 niños wayuu, pero solamente nosotros tenemos el qué hacer. Aprovechar esta oportunidad de la pandemia en donde viene una nueva forma del qué hacer ante la movilización de la especie humana, y la única que nos queda es el sentido común de la vida, que es recuperar nuestras semillas ancestrales, cambiar los nutrientes urbanos para vivir nuevamente en el quehacer de las cosas. Los nutrientes nuestros, las calorías del universo las produce el sol, las produce el mar, las produce el viento, las produce la lluvia, y ahí están en el territorio. Por eso el espacio vital, aéreo, marítimo y terrestre, hay que reposicionarlo, y es la invitación al mundo entero. Es la invitación a la FAO. Por favor, reflexionemos y recuperemos nuestro papel del sentido común de nuestra economía, de nuestro sistema alimentario para mantener y pervivir todas las culturas. Muchas gracias. Muchísimas gracias a ti, Armando, por esa magnífica intervención. Realmente tus palabras son de un sentir muy profundo. Me quedo con esta frase, volver al origen, y entender el valor que hay en las semillas ancestrales y cómo todo esto está conectado con el sistema alimentario indígena. Creo que esto es un tema de fundamental importancia para responder a la pandemia que estamos viviendo. Ahora me gustaría darle la palabra a Carlos Rosero y que nos pudiera él desde la experiencia de PCN contar un poco de cómo ha sido afrontar esta situación y cómo han encontrado los pueblos, ¿no?, esta capacidad para resistir
la pandemia y de generar condiciones que garanticen la seguridad alimentaria. Carlos, tienes tú la palabra, por favor. Gracias, Mauricio. A nosotros la pandemia nos mostró que la desigualdad, el racismo y el orden racial son el pan nuestro de cada día, que son parte de la manera como nuestras sociedades están estructuradas, no son un asunto meramente casual. Igualmente nos mostró que hay una crisis en términos de los sistemas agroalimentarios y de la seguridad alimentaria en nuestras comunidades y en sus territorios. Y nos hacemos la pregunta, ¿de dónde viene esa crisis? ¿Cuáles son los elementos que explican esa crisis para tener también una idea de dónde es que tenemos que intervenir? Y reflexionando sobre eso, nos hemos encontrado que parte de las causas tienen que ver con la intervención institucional que se hizo en nuestros territorios, que llevó a que nuestra gente se especializara, que dejara de ser minera, agricultora, aprovechadora del bosque, pescadoras, a ser exclusivamente una de esas actividades, porque eso era lo que vendía, eso era lo que daba riqueza. En segundo lugar, nos llevó a pensar un poco en las consecuencias en el tiempo de la Revolución Verde con la apropiación indebida de las semillas de nuestras comunidades, ¿sí? La pérdida de muchas semillas y la implementación de todo un conjunto de paquetes de agrotóxicos que han terminado envenenándonos a nosotros, pero también envenenando los territorios y las aguas, ¿sí? Igualmente a pensar en los efectos en el tiempo del monocultivo, de la minería, de la explotación forestal a gran escala, de los megaproyectos con sus enormes impactos, incluyendo el desplazamiento de nuestras comunidades, la extensión indebida de la frontera agrícola sin ningún reparo en términos ambientales, los efectos de la guerra, expresados entre otras cosas en términos de desplazamiento, de confinamiento de las comunidades, de pérdidas culturales y finalmente, y no menos significativo, los efectos de la coca, de los cultivos con fines ilícitos, de la minería ilegal y de todo este aparataje extractivista que agrede la comunidad, ¿sí? Y que agrede los territorios. En últimas, la pandemia nos mostró que el modelo es parte, es la causa, y que tendremos que mirar eso a profundidad y que no se trata solo de atacar los efectos, sino que hay que ir a las raíces. De manera mucho más concreta, ¿qué medidas nosotros hemos implementado para enfrentar las consecuencias? Lo digo rápidamente: la solidaridad. En segundo lugar, establecer canales propios de comercialización y distribución de alimentos, volver a la comida lenta, la utilización de la minería, de la medicina tradicional, la decisión de que tenemos que volver a sembrar incluso en contextos urbanos, entender la comida como parte del autocuidado y finalmente sentir que nosotros como seres humanos no somos dueños de absolutamente nada. Somos parte de la naturaleza y tenemos que actuar en consecuencia de eso. Gracias. Muchísimas gracias, Carlos, por esta reflexión. La verdad es que yo me quedo con algunas palabras y frases que tú comentas, ¿no? Creo que es muy importante que en esta visión de desarrollo y en función de los objetivos de desarrollo sostenible, de los ODS, aceptemos que hay desigualdades étnico-raciales estructurales en nuestras sociedades latinoamericanas que a momentos no afrontamos con la debida pertinencia. Y creo que es muy, muy valioso esto que tú comentas de cómo hay algo en el modelo actual, hay algo en la situación como estamos actuando, como nos estamos relacionando, y
y creo que los ejemplos que diste son muy claros a través de la revolución verde, los cultivos ilícitos, la frontera agrícola que se expande sin a lo mejor una consideración del valor de la biodiversidad de ciertos ecosistemas que son parte de la causa que está originando esto. Entonces, ahora me gustaría darle la palabra a Julio César y que pudiera él contribuir en esta muy rica conversación ya. Gracias, Julio César. Gracias, Mauricio, para indicar que, de acuerdo con mis dos antecesores en su exposición y en sus temas, nosotros desde la OPIAC empezamos primero como estrategia para enfrentar la pandemia a trabajar como en 5 puntos básicos. La primera, hacer uso de la precaria tecnología que existe en la Amazonía, por no decir que no existe, pero nos tocó utilizar para poder comunicarnos tanto con el Estado como con los compañeros a utilizar este tema de la virtualidad. En segundo lugar, el tema del control territorial. Este control hecho por las propias autoridades, por las propias organizaciones en territorio para evitar que esta pandemia ingrese. Entonces se hizo a través de las autoridades y la Guardia Indígena en esos territorios y sin la ayuda del Estado colombiano. Un tercer punto, digamos, de esta estrategia es el autoaislamiento. Por lo general, los pueblos indígenas, cuando ocurre este tipo de enfermedades, nos autoaislamos en nuestros territorios, en nuestras chagras, en nuestras comunidades y no permitimos que nadie entre ni salga tampoco. El otro tema importante es el uso de la medicina tradicional. Este tema de la medicina tradicional ha servido no diría demasiado, sino ya quién sabe cómo estarían los contagios en los territorios de la Amazonía colombiana. Entonces la medicina ha jugado un papel importantísimo, ya que esta es preventiva y contamos con muchos diferentes medios de curativos propios como sistema propio en los territorios. Un quinto punto es hacer los equipos, y se hizo unos equipos de trabajo a nivel nacional, este tema de las comunicaciones, un equipo de comunicaciones formado por expertos, aliados y demás, indígenas, hombres y mujeres, otro equipo de ayuda humanitaria, porque se requería darle a conocer al Estado cómo está pasando, otro equipo del tipo político-jurídico para determinar, para mirar si el gobierno estaba cumpliendo o no cumpliendo con su funcionalidad en esta pandemia. También hicimos estrategias de acuerdos, si se quiere así, es de coordinación, de unirnos con las iglesias, por ejemplo, todas las iglesias, la Panamericana, la REPAM, IRI, hicimos un acuerdo de unión para trabajar en función de la pandemia, pero también en función de el abandono estatal a que ha sido sometida la Amazonía. Otro punto importante como estrategia de trabajo fue hacer las relaciones, la coordinación con lo que nosotros denominamos las ONGs aliadas, aquellas que trabajan en los territorios de la Amazonía, y ahí hay todo un trabajo para divulgar, informar, trabajar en conjunto para evitar la pandemia. Y por último llegamos al tema de interponer una acción de tutela al gobierno nacional que el juez amparó cinco, uno diría, básicos requeridas para las comunidades indígenas en territorio, como fue la atención humanitaria, el tema de la salud, el tema de la nutrición, el tema de la soberanía alimentaria, ¿no? Que es como lo básico que el juez dijo que tenía la razón los pueblos porque no se estaba teniendo en cuenta los territorios indígenas, ¿no? Y sobre todo su necesidad. Entonces, esto nos ha permitido lo que han dicho los compañeros, descubrir el abandono estructural que tienen a la Amazonía, y con esta pandemia entonces demostró que allá no existe casi en absoluto nada, ni UCI, ni hospitales adecuados, ni el reconocimiento de la medicina tradicional, ni el reconocimiento de las estructuras indígenas, y mucho menos de los derechos indígenas. Entonces, esta pandemia demostró para mostrarle al país y para poder nosotros reclamarle al país, al gobierno colombiano, que es necesario que no solamente miren la Amazonía para como los árboles, las aguas, para explotar, para producir recursos, sino miren a la Amazonía como una región que hay habitantes indígenas y no indígenas de toda
las clases que existen en Colombia están en los territorios y que es necesario protegerlos y sobre todo reconocerles sus derechos para el bien de la humanidad. Muchísimas gracias, Julio César, por esta magnífica intervención. Realmente creo que has podido deslumbrar varios puntos estructurales de cómo ustedes se organizaron para atender el contexto de la pandemia y evitar que se agudice esta crisis. Me quedo mucho con este comentario que haces sobre cómo se evidenciaron las desigualdades estructurales, ¿no? Que muchas veces atienden ya a la población étnica, principalmente estas brechas tecnológicas, ¿no? En cuanto a acceso a los servicios y a la conectividad. Creo que lo que mencionaste sobre la valorización de la medicina tradicional es algo que va a surgir aún más. El monitoreo territorial como una gran herramienta que de alguna manera se tiene en algunas prácticas, pero tiene que seguir siendo posicionado. Y estas alianzas estratégicas que han hecho, que permitieron también llegar hasta el conducto del respeto, ¿no? Y de generar protocolos específicos para el respeto de los derechos colectivos de los pueblos, particularmente en las necesidades de atención humanitaria y los aspectos nutricionales. Todo esto llevando a un ambiente de soberanía aún mayor. Y bueno, este último comentario pues creo que es fundamental, es decir, entender que la Amazonía no es solo los arbolitos, como bien decías tú, ¿no? Sino un macro territorio y un espacio sociocultural de una riqueza milenaria. Ahora me gustaría darle la palabra a Abid Manuel Romaña de FISH para que nos comente él qué es lo que ha pasado desde FISH, qué es lo que han hecho en este contexto. Muchísimas gracias, Abid, tienes la palabra. Darle las gracias a los compañeros que me antecedieron por la buena ilustración. Desde el Foro Interétnico Solidaridad Chocó, nosotros hicimos un análisis de carácter internacional mirando la ubicación de nuestro país, Colombia, y tratamos de profundizar o aproximarnos a los temas de importaciones y exportaciones que tiene el país con otros países del mundo. Y ese análisis nos llevó a hacer un análisis más profundo al interior de Colombia frente a su estructura para poder determinar las causas principales por lo que estamos viviendo hoy. Y esas causas principales se dan también por la concentración de Estado en diferentes ciudades de Colombia. Y en ese orden de ideas, pues nuestro análisis nos llevó a determinar varias cosas. Primero, de que Colombia es un país que importa parte de la canasta familiar y esa es una desventaja para cualquier país. Segundo, las exportaciones se van a ver diezmadas de cara a la pandemia porque todo país inicia a cuidar la reserva que tiene. Pero también hicimos el análisis de cara al plan de desarrollo actual, cómo está soportado para poder enfrentar estas crisis. Y eso nos llevó a pensar como Foro Interétnico en respuesta a los temas de la pandemia, en un plan de acción que diera respuesta a 3 temas clave. Uno, cómo podemos colocar a conversar la medicina occidental y la medicina tradicional. ¿Eso en qué nivel? En el nivel que se requiere para poder enfrentar una pandemia que nos está mostrando que va a llevar grandes consecuencias en la economía colombiana y los efectos colaterales se van a ver de manera más profunda en las comunidades étnicas en Colombia. 2, cómo iniciamos a alertar a las comunidades frente al quehacer de cara a poderse cuidar bajo un sistema de autocuidado que les permita poderse proteger en la parte rural. 3, cómo retomamos los elementos de soberanía, autonomía y seguridad alimentaria de cara a poder mantener los niveles nutricionales para poder dar respuesta a un virus que sabemos que afecta de manera directa cuando tus defensas están bajas. Y en ese orden de idea, el Foro Interétnico Solidaridad Chocó despliega unas acciones en las 5 subregiones del departamento del Chocó, dando cumplimiento a esos elementos clave. Precisamente decirle, esta es una situación que está
en el territorio no se va a ir, pero depende de que tú te cuides y que tú cuides a los demás. ¿Cómo tú reconoces que hay una medicina occidental y una medicina tradicional que te va a ayudar a que si el virus llega, te va a sanar? Pero también tienes que alimentarte a partir de lo que sos y lo que representas. Porque también alertamos que Colombia va a entrar en un tema de desabastecimiento y que hay que arrancar a producir en el corto y en el mediano plazo como una manera de subsistencia y de pervivencia en el territorio a partir de los planes de vida y los planes de no desarrollo que han definido los pueblos étnicos. Y por ello, nosotros hemos definido que la pandemia vista también como una forma de los pueblos originarios en Colombia volver a lo que son, a lo que representan. Pero lo más importante es que hoy, de cara a la pandemia, los análisis que nos han llevado es que hemos visto que el campo va a ser y es y sigue siendo el espacio más importante para cuidarnos y protegernos de una pandemia que va a estar por mucho tiempo con nosotros y nosotras, y se hace necesario devolver a los elementos de protección y autoprotección comunitaria, de la soberanía alimentaria, pero también producir para sobrevivir, producir para cuidarte, pero producir para el desarrollo en los pueblos étnicos de Colombia, que se hace necesario hacerlo, y decirle al país, decirle al mundo que los pueblos étnicos estamos en la disponibilidad de producir elementos, productos para Colombia, productos para el mundo, de cara a la situación y a los efectos colaterales que ha dado la pandemia. Muchas gracias. Muchas gracias, Avid, por tu intervención y por esta magnífica reflexión. Creo que has tocado en temas muy importantes. Primero, demostrando cómo FISH colocó un sistema de monitoreo, de coordinación y de comunicación con distintos territorios para asegurarse de que hubiese la adecuada información sobre las posibles consecuencias de lo que esto implicaba. Y creo que esta visión de poner la soberanía alimentar, de poner el regreso a la agricultura y de alertar en los medios propios y conciliar los sistemas tradicionales con lo convencional o lo occidental para asegurarnos que la gente tuviese un sistema de protección adecuado. Ahora me gustaría hacer con ustedes un pequeño ejercicio. Yo sé que es complicado porque a mí Avid me lo dijo desde el inicio. A nosotros, los indígenas y los afros, nos gusta hablar mucho. Yo quería hilar un comentario que identifiqué en básicamente todas las aportaciones de ustedes, que es esta idea de volver al origen, que comentó Armando, volver a lo que somos, que lo dijo Avid. El modelo de desarrollo es parte de la causa del COVID, como lo dijo Carlos. Y ahora me gustaría darles 2 minutitos a cada uno para que profundasen un poco en este contexto de decir qué significa para ustedes volver al origen. ¿Qué significa atacar las causas de lo que realmente está generando esta crisis? Armando, ¿te parece si te doy 2 minutitos para que nos expliques qué sería esto de volver al origen, por favor? Que nos cuentes un poco más de este concepto tan valioso. En la historia del movimiento indígena ha habido levantamientos en los 1500, 1600, 1700, 1800 y hemos llegado a este estado. Hemos reposicionado nuestro pensamiento, nuestra ideología, nuestra filosofía a través de la historia de origen. El pensamiento europeo liberal no nos funcionó en 210 años de experiencia. Y el pensamiento de oposición europeo tampoco funcionó. Hay que volver al origen, al restablecimiento de las cosas, al restablecimiento del sentido común de la vida, a volver otra vez a vivificar lo que es el espacio vital, que es el aéreo. El sol, ¿qué hace el sol con los árboles? Producir vitaminas. Y de allí salen los frutos. Y de los frutos, los nutrientes. Y allí también están las calorías. Y los animales que comen de esos frutos, de esos alimentos,
de esos nutrientes, de esas calorías que da el sol, que da la mar, que da la tierra. Eso es el sentido común. Yo recuerdo mucho las clases de ciencias naturales en primaria que decían, el sol calienta el agua y al calentarse se producen las nubes y de las nubes sale la lluvia y eso riega la tierra. Ese es el sentido común de los pueblos indígenas. Mi Dios Sol se une a la tierra y de esa unión sexual de estos dos dioses nacen las nubes y en las nubes hay un tiempo que se va formando el agua y el agua llega a donde su esposa, que es la tierra, y de ahí salen las matas, los animales, la gente y todo el ecosistema. Eso es el sentido común, volver a restablecer el orden para que las calorías y los nutrientes del espacio vital nuestro le permitan a todas las culturas restablecer su economía, uno, su sistema alimentario, dos, y con esas dos cosas fundamentales mantener la cultura, vivir la filosofía, el pensamiento, la ideología en los idiomas milenarios para que todos los seres humanos de todos los pueblos, en todos los idiomas, en todos los pensamientos, tengan los nutrientes necesarios para el vivir. Y por eso nuestra invitación a la FAO y a todos los gobiernos y a todas las personas es volver al origen. Esto ya no nos dio mucho, hay que archivarlo. Muchísimas gracias, Armando. Creo que es una forma muy linda de capturar esta idea del sentido común. Carlos, por favor, es tu momento. Volver al origen. ¿Qué opinas? Trato de resumirlo en 4 cosas. La primera, hay que pensar en la raíz de los problemas y dejar de estar concentrado exclusivamente en los efectos. El problema no es la fiebre, el problema es la infección. En segundo lugar, hay que pensar en términos integrales, como lo hacen los pueblos para los cuales el territorio está asociado a la naturaleza y el territorio es agua y el territorio es lo que está abajo, es lo que está arriba, es lo que está en el medio y no cada cosa por separado. ¿Sí? Y pensar la integralidad también en la perspectiva de la complejidad. A problemas complejos hay que apostar las soluciones que sean igualmente complejas. Tercero, la intervención institucional tiene que ser proporcional al problema que queremos atacar. No podemos resolver el tema del cáncer con una aspirina. Si los efectos de un problema son prolongados en el tiempo, la intervención no puede ser solo de 1 mes o de 2 meses, sino puede ser con 5 pesos o $5. Tiene que ser proporcional a lo que queramos resolver, ¿sí? Y finalmente, el cuarto asunto es, para nosotros que es vital, es pensar la vida como el eje de todo. Lo que está en juego es la vida. Y entonces no hay posibilidades de la disyuntiva de si reactivamos la economía o protegemos la vida. Para los pueblos, la economía, entre otras cosas, es la economía de otros, no es la economía de todos. Para nosotros lo fundamental es posibilitar la vida antes que la economía. Creo que esas 4 cosas para nosotros tienen que ver con volver al origen, con ser absolutamente radicales para poder resolver el problema que la humanidad tiene al frente y que nos está interpelando a todos, no solamente a negros, a indígenas, no a los del norte, no a los del sur, no a los de occidente, no a los de oriente. Lo que está en juego es la vida de nosotros como especie humana y tendríamos que tener una respuesta que vaya a fondo y que cambie, no en términos de más de lo mismo. Tenemos que hacer cosas distintas. Muchas gracias, Carlos, por esta reflexión. Creo que
entender lo que tú comentas, de decir, ir a la raíz de los problemas, pensar en la integralidad y aceptar la complejidad de las cosas, ¿no? Y generar soluciones que sean proporcionales a los problemas, es la única forma de realmente seguir adelante, porque aquí lo que está en juego, como tú bien comentas, es la propia vida. Muchas gracias, de verdad. Julio César, ¿qué es lo que tú opinas sobre esta reflexión de volver al origen? Tienes la palabra. Para nosotros es fundamental, y cuando se dice volver al origen es primero que se respete al ser humano como ser humano. El ser humano es único y es por lo cual estamos en este mundo haciendo cosas para el bienestar de nuestros hermanos. Aquí no podemos estar dándole más valor a lo material que no tiene nada que ver con la vida. La vida, hay que respetar la vida, por un lado. Por otro lado, hay que respetar las leyes de origen de vida. Los seres humanos nos dieron un mandato, nos dieron unas prohibiciones, nos dieron el qué hacer, nos indicaron cómo proteger a la madre naturaleza. Luego, entonces, por la ambición de unos pocos no se puede acabar a la madre, en este caso la naturaleza, que es la que nos da todo, nos da vida, ¿cierto? Nos da el aire, nos da que comer, nos da absolutamente todo. Nosotros los seres humanos no estamos por encima de la madre naturaleza ni de la naturaleza. Volver al origen, entonces, respetar a los seres humanos que deben tener las mismas garantías de vivencia, de supervivencia, y no el beneficio de unos cuantos, de unos pocos. Volver al origen, entonces, es que en esta pandemia que se demostró, la justicia social se debe rescatar, pero más que rescatar la justicia social, debe rescatar los valores culturales de los pueblos étnicos y en especial de los pueblos indígenas. Cómo hacemos la economía, cómo intercambiamos nuestros saberes, cómo curamos, cómo protegemos, cómo ayudamos a que este mundo sea mejor. Eso es volver al origen. Muchas gracias, Julio César. Realmente que esta frase que tú nos regalas diciéndonos que el ser humano no está por encima de la naturaleza y que hay que rescatar aquellos valores culturales que van al encuentro de una forma más sostenible de cómo vivir con ella. Creo que realmente tiene mucho valor, y aquí los pueblos indígenas y los grupos étnicos tienen un gran potencial para enseñarnos, ¿no? Avid, me gustaría darte la palabra a ti por último, y con esto cerraríamos este primer bloque. Así que adelante, Avid, te escuchamos. La Madre Tierra nos está dando un mensaje, que es que necesitamos superar los efectos de la revolución industrial y los medios de comunicación que nos llevaron a perder el significado de la vida. Y cómo alimentarnos para responder al querer de la Madre Tierra. Quiere decir eso que volver al origen es volver a reconocer, es volver a cuidar, a responder, a devolverle a la Madre Tierra lo que nos ha dado. Volver al origen implica para nosotros tener todas las condiciones de cuidado, volver a las acciones que históricamente nosotros hemos hecho, como la mano cambiada, el trueque, porque la revolución industrial nos llevó hacia allá, está pidiendo un espacio que nosotros devolvamos a darle lo que ella implique, lo que ella significa para sostenernos. Porque esa es la base fundamental para que el ser humano se pueda sostener en el territorio. Ese es como cuando el hijo, la madre le da al hijo la leche materna. Para nosotros, la Madre Tierra es la leche materna para sostenernos. Y hemos pasado de la leche materna a la leche industrial, que nos ha dejado grandes problemas estructurales y fundamentales. Y por eso, para nosotros es volver a tener esa teta en la boca
esa tierra que nos da los nutrientes para poder conservar, para poder trabajar y defender los derechos económicos, sociales, ambientales y culturales del pueblo étnico en Colombia. Como tú decías, ¿no? Que la Madre Tierra nos está mandando un mensaje de que hay algo que está mal, hay algo que se tiene que cambiar y hay un orden en la forma de gestionar los recursos naturales que tiene que ser pensado de una manera distinta dentro de un esquema de derechos. A continuación le doy la palabra a Derly. Con esto cerramos nuestro primer bloque de intervenciones. Derly, te escuchamos, por favor. Gracias, Mauricio. Bueno, tenemos una muy buena audiencia a la cual agradecemos en las diferentes plataformas. Estamos retransmitiendo por nuestros canales de la FAO, tanto en la regional como en Colombia. Les invitamos a seguir haciendo sus comentarios en el hashtag #etnias responden al COVID. Tenemos una importante sintonía desde diferentes lugares del país. Están reportándonos sintonías desde el norte del Chocó, el Medio Atrato, el Valle del Cauca, Cauca, Nariño. Tenemos sintonía en Amazonas, en La Guajira, en Santander. También desde París saludamos a las personas que están desde allí conectadas. Especialmente queremos saludar a los líderes y a las personas que están conectadas del pueblo Etenaca, desde el Magdalena. Ellos nos han venido siguiendo y escribiendo desde el primer diálogo y con seguridad podremos continuar ese diálogo con ellos. Gracias, Mauricio. Te devuelvo la palabra. Muchísimas gracias, Derly. Realmente un gusto saber que hay mucha gente que está interesada en este tema y que quiere escuchar de los líderes y lideresas étnicos, de la importancia de esta situación. Y bueno, ahora para entrar al segundo bloque y para presentarles esta segunda pregunta, me voy a permitir hacerles una pequeña contextualización nuevamente. Y es que Colombia, al igual que el resto de América Latina, está enfrentando una de las peores crisis económicas de su historia a causa del COVID-19. Y frente a esto, la crisis del cambio climático pues puede parecer algo distante y secundario. Sin embargo, el cambio climático amenaza con ser más peligroso que la misma pandemia. Y si hay algo que creo que debemos aprender de la situación actual, es que no podemos darnos el lujo de ignorar sus inminentes riesgos. Recientemente, la investigadora Delia Grace, quien desde hace unas 3 décadas estudia las llamadas zoonosis, ha dicho una frase muy importante que tiene que ver con lo que discutimos previamente. El mundo está tratando los síntomas de la pandemia del COVID-19, pero no las causas. Y es que el afrontar las causas del COVID está directamente vinculado a transformar la forma como nuestras economías valorizan y aprovechan los bienes naturales. Implica cambiar nuestras formas de consumo. Y en esta búsqueda de recuperación con transformación, el Foro Mundial Económico ha publicado un mapa de acción basado en 15 puntos para transitar hacia una economía positiva para la naturaleza, el cual representa una gran oportunidad en términos empregativos y en términos económicos, tanto para América Latina como para Colombia también. En este sentido, cabe señalar la gran riqueza que tiene Colombia en términos de bienes naturales. Más de la mitad del territorio colombiano está cubierto por bosques, 58.5 millones de hectáreas, de las cuales la mitad, o un poquito más de la mitad, 31.1, están situados en territorios colectivos pertenecientes a los pueblos étnicos. Y aquí es donde se concentra una gran cantidad de riqueza en términos de biodiversidad, pero también de bioculturalidad. Colaborar con los grupos étnicos para proteger y manejar estos valiosos recursos naturales, por decirlo de alguna manera, representa una singular oportunidad para la adopción de soluciones basadas en la naturaleza y favorecería el logro de beneficios sociales, ambientales y culturales para todo el planeta, así como también para combatir el hambre, la pobreza y la desnutrición, y todas aquellas formas de exclusión social que hemos también discutido previamente en el primer bloque. Este contexto nos presenta grandes desafíos, pero también oportunidades. Y ante esta situación,
me permito plantearle a nuestros muy distinguidos panelistas la siguiente pregunta. Aquí les va. Conciliando una reactivación económica que permita una transformación hacia la sostenibilidad ambiental, ¿qué oportunidades de colaboración identifican las organizaciones étnicas con relación a esto que llamamos las soluciones basadas en la naturaleza? Nuevamente, para organizarnos bien, le voy a dar la palabra primeramente al señor Armando Balbuena de la UNIC, a quien le pido que nos dé su respuesta en un máximo de 5 minutos. Posteriormente, hablará con nosotros Clemencia, que me parece que se ha podido incorporar al evento. Posteriormente, Julio César y, en último lugar, Abed. Así que, sin más ni más, Armando, te escuchamos, por favor. Tenemos un caso en el desierto de los Guayú. Hay calentamiento global y por tal hecho, los peces de las costas se han alejado y eso afecta a miles de familias de desierto en 350 kilómetros de costa. Por el calentamiento global ya los huracanes que proveen de agua al desierto se alejan en la temporalidad y los ríos subterráneos tienen deficiencia de agua por el uso inadecuado de un río, que es el río Ranchería, que se utiliza para una represa y el resto de agua para la minería. El gobierno no va a asumir esta responsabilidad para la protección del desierto y han fallecido 5.000 niños. La única respuesta del gobierno es utilizar la energía del viento, de nuestro Dios viento y de nuestro Dios sol, para proveer a los ingresos de la acumulación del capital la energía que se produzca allí en eso. Esto significa genocidio para un pueblo de desierto, donde han fallecido 5.000 niños. Y en la Amazonía, el sol calienta las aguas del Océano Pacífico, se forman bolsas de agua, ríos aéreos que se estrellan contra las montañas andinas y esas aguas se regresan en lluvia hasta el Paraguay. Y el gobierno lo que dice es el negocio del oxígeno. No, esto es absurdo. Esto es completamente absurdo. Y para el Pacífico se plantea hacer nuevos puertos. En el Pacífico, las ballenas son hermanitas de los embera. ¿Cómo se va a privatizar el uso de las aguas de las hermanas indígenas embera? Eso no es viable. Entonces aquí la oportunidad es, en 210 años de república, de copia del pensamiento europeo es un fracaso, 300 años de genocidio y fracaso. Entonces, ante un genocidio reforzado de este gobierno, nosotros tenemos que reactivar el vivificar las semillas para que haya intercambio de nutrientes. ¿Cómo se intercambian los nutrientes? Las personas que siembran en tierras altas intercambian semillas con las personas o los pueblos o las comunidades campesinas de las tierras bajas. Hay que tener en cuenta lo siguiente, que es una situación de guerra. 1. Los propietarios de la tierra en Colombia son 4. El primer grupo es de 2.362 personas jurídicas que poseen 40.600.000 hectáreas de tierra dedicadas a la ganadería y a la agroindustria. Eso es el 34% del territorio en Colombia. Estos son informes del DANE, eso se llama latifundio. 2. La población afro son oficialmente 1.980.000 personas que poseen 6 millones de hectáreas. 3. Los campesinos, que están en una población entre 6 a 11 millones de personas, solo se les ha reconocido 853.000 hectáreas de tierra. Y a nosotros, los pueblos indígenas, que poseemos el 32% del territorio, ¿qué es el territorio nuestro? Páramos, selvas, bosques,
cuenca hidrográfica, desierto, o sea que a estos 3 sectores, 2.362 personas jurídicas le han negado el derecho de resolver el sistema alimentario de 48 millones de colombianos. ¿Qué hay que hacer? Las semillas para los nutrientes para la vida para la niña mujer, para la niña fértil, para la mujer lactante, para la mujer gestante, para la mujer educadora y para la mujer sabia. Volver a organizar la estructura del ser humano para todas las cosas bajo nuestra filosofía, bajo nuestro pensamiento, que todo es de la espiritualidad. Que nuestros médicos tradicionales otra vez recobren, revitalicen, vivifiquen la comunicación con la sabiduría de las plantas y las plantas, entonces la comunicación con quien tiene la memoria, que son las piedras, las piedritas de nuestra generación. La memoria histórica en nuestras piedras, la comunicación en la sabiduría de las matas, el restablecimiento del orden de los médicos tradicionales para que la humanidad viva en armonía, en equilibrio, en la complementariedad, la responsabilidad y los principios de solidaridad y reciprocidad con todas las especies. Creo que realmente presentas de una forma muy elegante y también muy sofisticada este sentir de dónde y cómo nosotros podemos aprender mucho y podemos colaborar mucho con los pueblos étnicos para encontrar estas soluciones que nos lleven hacia un modelo de desarrollo más sostenible y que tenga una visión de los recursos naturales y de los bienes naturales basado en este principio que tú colocaste al final, que es la idea de la complementariedad, que tiene que ver con aquello que decían, no estamos por encima, entender que hay que complementar y buscar en esa sabiduría colectiva estas formas de vivir de una manera adecuada. Y bueno, ahora como les había comentado, vamos a incorporar a la discusión a Clemencia Caraballí, también de PCN, quien por otro compromiso no pudo estar con nosotros en la primera parte, pero que orgullosamente es una de las grandes lideresas a quien queremos destacar, y es una mujer que bueno, su currículum pues la destaca de una manera muy singular. Así que Clemencia, por favor, me gustaría darte la palabra y que nos cuentes cómo desde PCN ustedes ven esto que se llama las soluciones basadas en la naturaleza como una oportunidad para proponer un nuevo pacto social, una nueva forma de hacer desarrollo. Te doy la palabra, por favor. Muy buenos días a todos y todas. Gracias por el espacio. De verdad, para nosotros es muy importante estos escenarios donde podemos seguir poniendo nuestras voces, no solo para seguir contribuyendo a la construcción de la paz, sino a los escenarios de vida digna que necesitamos todos los seres, no solo humanos, sino también la naturaleza. Para entrar un poco a la respuesta de la pregunta, yo diría que efectivamente las organizaciones y nosotros los pueblos étnicos privilegiamos el trabajo alrededor de mantener una armonía con la naturaleza. Lo que nos ha permitido desde pensarnos un modelo de desarrollo que no privilegie lo económico por encima de la protección de la vida, sino que permita la coexistencia y el cuidado del territorio, entendiendo el territorio en toda su complejidad. Por eso para nosotros, ahora en el marco de lo de la pandemia, cuando se piensa en reactivación económica y la sostenibilidad ambiental, tiene que ver precisamente con esas otras formas que tenemos que empezar a implementar, esas otras formas de relacionarnos. Porque lamentablemente en nuestros territorios lo que ha venido pasando es que por ese ejercicio de una economía extractivista y de acumulación, pues ha arrasado no solo con nuestras vidas en términos de seguridad, de alimentación, en términos de recreación de nuestras prácticas culturales,
de nuestros proyectos productivos propios, sino que ha contribuido de manera enorme a una contaminación ambiental a partir de la implementación de prácticas como la minería ilegal, la minería que se desarrolla en muchos de nuestros territorios étnicos, pero también todo el tema del uso de agroquímicos supremamente contaminantes a raíz de todo el ejercicio de la producción de cultivos de cultivos para uso ilícito. De alguna manera también la militarización que hay en nuestros territorios genera un enorme foco de contaminación y afectaciones fuertes a nuestras prácticas ancestrales productivas. Nosotros creemos que el trabajo desde la perspectiva, el trabajo debe orientarse para pensarse desde un enfoque más amigable, más armonioso. Tiene que pensarse desde una perspectiva de los activos territoriales, de los contextos de cada una de las localidades y para superar esas economías extractivistas que tanto daño nos están haciendo. Hay que promover un desarrollo endógeno en los territorios hacia el fortalecimiento de esas prácticas propias de cuidado que sabemos desarrollar las comunidades. Un poco así como acabar con ese atropello por la ambición de extraer los recursos naturales existentes en los territorios. Así pues identificamos una oportunidad importante de colaboración y de fortalecimiento, sobre todo de fortalecimiento de estas prácticas amigables de producción, a partir del apoyo a las redes locales de producción y de transformación de los productos, que permitan una reactivación económica en el medio de esta pandemia de lo del COVID-19, y que aprovecho para manifestarles que nosotros como proceso, como organización étnica, hemos venido en una preocupación fuerte, casi que desde que inició la pandemia, porque por supuesto que esto del COVID-19 profundiza todas las falencias que hay en los territorios ante la falta de una intervención integral. Y por ello, creemos que la reactivación económica tiene que partir desde lo local, con unos ejercicios fuertes de recuperación de esas prácticas que ya dije, pues amigables y muchos más sostenibles, que privilegien las pequeñas y medianas economías y que privilegien los emprendimientos, lo cual pues a su vez se relaciona con la reactivación y la protección del agro en las regiones, porque esa es otra situación grave que ha pasado en nuestro país, y es que el agro aquí se ha acabado, se ha exterminado, por así decirlo, especialmente el de la mayoría de la gente que trabaja la agricultura, que estamos en el campo. No contamos con las garantías para desarrollar una agricultura, y mucho menos una agricultura amigable con el medio ambiente. Entonces creo que esta es una excelente oportunidad, la que nos deja también, o la que nos da, a la que nos anima este ejercicio de la pandemia a empezar a pensarnos y a buscar esfuerzos colaborativos para salvar no solo la posibilidad de alimento para mucha gente en el planeta, sino en sí para salvar nuestro territorio. Muchísimas gracias, Clemencia. Aún tienes algunos minutos para esta primera intervención, y me gustaría provocarte para que nos cuentes un poquito más sobre estas formas propias de producción de los pueblos étnicos, estas soluciones desde el territorio que tú bien comentabas en tu intervención. Por favor, cuéntanos más sobre esta visión de los productos locales. Bueno, muy bien. Paso entonces, aprovechando que tengo 2 minuticos, a contarles de la experiencia que venimos haciendo en diferentes territorios donde estamos como proceso de comunidades negras, y particularmente en el caso de las mujeres. Nosotras hemos venido, y ahora pues yo creo que no podemos dejarlo de hacer en el marco de esta pandemia. Hemos venido reivindicando no solo ese ejercicio de producción propia a partir de un esquema que para nosotros le llamamos la finca tradicional campesina, donde en nuestras pequeñas parcelas hay absolutamente de todo. Un componente que tiene que ver con la generación de ingresos, que le llamamos pues como un cultivo, el cultivo principal,
Pero alrededor de ese cultivo principal están acciones encaminadas a la recuperación y fortalecimiento ambiental, con acciones como aislamientos de ojos de agua, reforestación, con plantas pues generadoras y protectoras. Está el componente de seguridad alimentaria que por supuesto no puede faltar y que lo respaldan cultivos transitorios, o sea, cultivos de corto plazo, de corto tiempo para su desarrollo, y que eso nos permite estar haciendo un ejercicio de relevamiento. Y a su vez, todo lo que tiene que ver con el cultivo de generación de ingresos, que ya es como el principal. Nosotras venimos, por ejemplo, en el norte del Cauca, en estos momentos, desde la organización, estamos apoyando 202 iniciativas productivas donde tenemos el cultivo del café, todo el tema de los maderables, el tema de las huertas, el frijol, el plátano, el maíz, que están como orientados a cumplir todos estos propósitos. Tenemos una dificultad grandísima y es cómo el tema de la coca está invadiendo estas iniciativas que para nosotros son iniciativas de vida. Y es muy triste ver cómo se han demostrado ejercicios en la práctica de que podemos avanzar hacia estos cultivos, hacia estos ejercicios en los territorios, pero al parecer a las instituciones y a las autoridades competentes, no solo de apoyarlos, sino también, incluso en el marco del acuerdo de paz, implementar, hacer estos ejercicios de réplicas en los territorios, pues no le dan la importancia y el lugar que se merecen. De ahí que seguimos haciendo la tarea con muchas dificultades, no solo en el norte del Cauca, las compañeras y compañeros en el Pacífico, en todo el corredor del Pacífico, donde están los consejos comunitarios también, que de la mano trabajamos con el proceso de comunidades negras, muchas otras regiones del país donde estamos como comunidades étnicas reivindicando y valorando esas prácticas y esos saberes que tienen que ver también con nuestros derechos humanos. Entonces, el llamado es un poco a que necesariamente el tema del acuerdo de paz tiene que hacer parte de la agenda de los gobiernos, de las instituciones, si efectivamente queremos avanzar con garantizar la vida, como dije antes, a todos los niveles, no solo para la gente que estamos en el territorio día a día enfrentándonos a estas situaciones que siguen siendo complejas por todo el tema de los intereses que se fraguan en ellos, sino que también garantizamos la vida en otros espacios. Mire, para los que están en las ciudades, cuando ustedes van al supermercado a comprar el plátano, el café, la fruta, las hortalizas, eso no nace allá, en los supermercados. Eso viene de acá. Entonces, si no cuidamos la fuente, ¿sí?, que nos soporta, en este caso alimentariamente, inclusive hasta relacionado con el tema de salud, pues no estamos cuidando la vida. Así que cuando nosotros decimos que estamos trabajando por nuestros derechos, no lo estamos haciendo solo por los derechos de la gente negra, de la gente indígena, de los hombres y mujeres que estamos en territorio. Lo estamos haciendo por la gente que habita este planeta. De allí la importancia de desarrollar acciones solidarias, acciones concertadas, coordinadas y conscientes hacia el cambio que requerimos en este planeta para también detener todo el tema del cambio climático que tanto daño nos hace, en fin. Muchísimas gracias, Clemencia. La verdad que nos pones una reflexión de una manera muy, muy bella. Y me encanta esto que decías, ¿no? De decir, si no cuidamos la fuente, no estamos cuidando la vida. Y aquí no es solamente velar por los derechos de unos cuantos, sino entender que esto es un proceso social que compete a todos. Así que muchas, muchas gracias por esta magnífica intervención. Ahora me gustaría darle la palabra a Julio César para que nos haga él su reflexión. Adelante, Julio César, por favor. En este tema de lo que se denomina comúnmente la reactivación de la economía y otros dicen que la reactivación de la economía en base al ambiente o a los recursos naturales, pues bien complejo y para el movimiento indígena y para los indígenas inaceptable
que se mire que hay que seguir explotando indiscriminadamente, ambiciosamente el medio ambiente, los recursos naturales. Eso lo que hace es llevar a deterioro de la raza humana, de la humanidad, por saciar la ambición de unos cuantos. Si fuera cierto que en base a los recursos naturales se generan riquezas, entonces no habrían muertos niños de los hermanos Wayuu, en el territorio de La Guajira. Sacan la sal, sacan el carbón, y Cerro Matoso, que queda más hacia el sur, serían supremamente ricos, las condiciones serían otras. Entonces ese tema ya queda descartado, digamos, de dialogarlo uno, diciendo que eso es el futuro del país, que explotando, como lo hace el hombre no indígena, se generan las riquezas. Nosotros sí somos de la idea, convencidos, y así lo vamos a insistir, en que en esta reactivación debe participar los pueblos indígenas. Debemos estar participando ahí por varias razones. La primera, en el caso de la Amazonía, hay 27 millones de hectáreas. La Amazonía, como ustedes saben, es la región de mayor diversidad étnica y cultural de Colombia. Es donde están los mayores recursos, pero también donde está la mayor riqueza en diversidad étnica, en la diversidad en tema de lo que allí haya, digamos, en cuestión de plantas medicinales, de posibles curas para muchas enfermedades. Mejor dicho, allí está, es la dispensa, si se quiere así, en el tema medicinal, en el tema alimentario, en el tema de agua, para el país y para el mundo, si se quiere verlo de esa manera. Entonces, y allí está también, como lo he dicho, la mayor diversidad étnica y cultural del país. Luego, entonces, teniendo territorio, teniendo diversidad, estando ahí los pueblos con todas sus culturas, debemos participar en esa reactivación. ¿Cómo? Teniendo en cuenta los sistemas propios indígenas de economía, reconocido también por la Constitución colombiana, reconocido por la Corte Constitucional, que la economía nuestra es igual, dice la Corte, al resto de la economía. ¿Por qué? Entonces aquí vemos nosotros, esa economía es solidaria, esa economía busca que la sociedad viva en igualdad de condiciones y no una economía que solamente beneficia a unos cuantos. Por ejemplo, si se habla de turismo, ¿cierto? De turismo, los que deben participar en toda la escalera, si se quiere así, de cómo se hace turismo, deben ser los pueblos indígenas. Los pueblos indígenas no pueden convertirse en el cargamaletero de los turistas. Debemos participar en toda la cadena de turismo, si se quiere así. Si se habla entonces de que vamos a explotar los recursos naturales, esto tiene que hablarlo con nosotros para mirar qué recursos nosotros estamos dispuestos a que se exploten y cuáles no. Y nosotros vamos por entonces todo el tema de la economía que se llama la economía, pues respetando a la naturaleza, o un modelo alternativo, ¿cierto? De economía que no sea la destrucción, sino sea el respeto a la naturaleza, el respeto a los seres humanos, el respeto a la vida. Y hay fórmulas, hay muchas fórmulas, no es solamente entonces el sacar los recursos naturales, petróleo, oro, coltan, sino otras formas de producción, otras formas de sostenibilidad. Pero también una forma de sostenibilidad, y es la que se nos olvida mucho, es el respeto a esa forma de ver el mundo. Nosotros no somos conservacionistas, como dice, es nuestra forma de vivir, es nuestro sistema de vida, y ese sistema de vida es válido. Llevamos miles de años en este país y ahí estamos, no nos hemos acabado, ahí hemos conservado. Si ustedes revisan dónde están esos territorios conservados, es en los territorios afro, en los territorios indígenas. Usted lo ven ahí, a donde están, ahí está. Entonces quiere decir que ese sistema de producción nuestra, ese sistema de vida nuestra es efectivo, es real y se puede mostrar a ese mundo. Entonces, aquí nosotros no aceptaríamos que la reactivación económica se mire como la explotación, ahora con más, uno diría, con más argumento del Estado para ir por esos recursos, con el cuento de que va a reactivar la economía en el país porque quedó pobre Colombia. Entonces no, eso no puede ser el argumento y no vamos a aceptar ese argumento. El argumento es, hablemos, pueblos indígenas, gobierno, Estado, miremos la alternatividad, miremos nuestras propias propuestas económicas que tenemos
nuestra propia forma de vida, discutámoslo y lleguemos a acuerdos, pero no puede ser impuesta desde afuera con el argumento entonces de que los recursos naturales, estos no renovables, son los que garantizan riqueza a un país. Eso ya está, digamos, eso para el movimiento indígena no puede ser aceptado, no es aceptado, no puede ser que nos acaben a nosotros, acaben la raza humana, acaben los pueblos indígenas para, disque, según ellos, enriquecer o restaurar esa economía. Entonces, hay muchas formas. Entonces, el tema del turismo puede ser un turismo especial, distinto, que genere dividendos, riquezas para los territorios, para el país. Puede ser los cultivos que existen, tantas plantas medicinales que se pueden, con subsidios o con ayuda del Estado, las comunidades pueden cultivar, vender plantas medicinales. El tema del agua mismo, ¿cierto? El agua es un, digamos, factor que puede generar recursos. Eso, bien cuidado, bien trabajo, eso genera recursos. No es explotándolo entonces. El tema de los alimentos que llaman alimentos, ¿cómo es que llaman? Orgánicos y no sé qué más, muy propio. Ese tema de alimentos que nosotros poseemos allá, bueno, que uno no los menciona, el patabá, el mirití, umarí, bueno, esos términos que son frutas que pues hay que ponerlas a producir, eso genera también entonces ganancia. Entonces miren ustedes que no solamente entonces es explotando a base de sangre, como dice, y sudor de esos territorios, desplazando, inventando que por allá hay que acabar con bandidos, van y sacan a los habitantes de allá, los amenazan, los asesinan porque se defienden los territorios, es la manera como se hace riqueza en el país. No, quizás hace riqueza es respetando la diversidad étnica y cultural, se hace riqueza haciendo una economía que respete la naturaleza, que respete lo que existe, que respete al ser humano, y se hace economía también haciendo un diálogo donde los pueblos indígenas participen, los pueblos afro y demás participen, discutan con el Estado en igualdad de condición, de tal manera que permita vislumbrar un país mejor, pero no un país que siga derramando sangre con el cuento del desarrollo. Eso no lo podemos aceptar y no estamos dispuestos nosotros a discutirlo de esa manera, y vamos a dar las peleas hasta donde nos dé, como dicen, defendiendo los territorios para la pervivencia, no solamente de los pueblos indígenas, sino también de todos los colombianos. Muchas gracias. Muchísimas gracias a ti, Julio César, por esa magnífica reflexión. Me encanta esto que nos comentas, de decir, nosotros no somos conservacionistas, es nuestra forma de vivir, es nuestra forma de vida, y es una forma de vida que se ha mostrado efectiva y sustentable y que permite una convivencia con la naturaleza de una manera distinta a una lógica de explotación. Y creo que hay mucho valor en esta reflexión y vemos un gran potencial en esta posibilidad de tener más diálogo, de tener más espacios y pensar conjuntamente con los pueblos étnicos una reapertura, una reactivación económica que genere otras oportunidades. Ahora me gustaría darle la palabra a nuestro invitado Avid para que nos haga su reflexión sobre este tema. Avid, por favor. Yo quiero compartir 3 cosas, 4 elementos fundamentales que a juicio podemos ilustrar en este segundo bloque. Primero, se hace necesario producir para la vida y el desarrollo del ser, no producir para matar el ecosistema. El departamento del Chocó está importando hoy el 65% de la canasta familiar. A eso se le suma el desempleo. Quiere decir que gran parte de su dependencia económica está en municipios, vecinos y departamentos. Para ello, es importante que también se inicie a valorar y a reconocer lo poco que tenemos del valor de un 35-40% que complementaría la canasta familiar en el departamento del Chocó. Y eso le refiero a las potencialidades. El Bajo Atrativarí en 4 municipios son, a nivel de la estructura subregional, tenemos el plátano, el arroz y el pescado. Pero ahí tenemos una situación compleja, que es que parte de ese arroz se lo llevan para el centro del país, lo transforman y nuevamente lo venden. O sea que estamos colocando la tierra y no estamos
teniendo el valor agregado que es poder tener ese nutriente para el desarrollo. De igual manera, eso nos pasa en el medio de trato, en la costa pacífica, en el Baudó y en el San Juan. Quiero decir con esto que es que a partir de esas potencialidades que tenemos, eso no se refleja cuando se hacen las grandes mediciones nacionales e internacionales de exportación de esos productos. Para colocar un solo ejemplo, el municipio de Bojayá, Chocó, con todos los problemas que ha tenido, hoy exporta hacia la ciudad de Quibdó 5.000 raciones de plátanos mensuales. Quiere decir, una población de 180.000 habitantes está dando alrededor del 20%, está colocando el 20% de un producto importante para el desarrollo de cualquier sociedad. Pero ese sistema de producción, ese sistema de comercialización está en desventaja porque es un producto perecedero y no hay cómo conservarlo para tener un comercio asegurado, pero también tener una mejor dinamización de la economía. Entonces, lo que se pretende a partir de este ejercicio que estamos planteando, específicamente en el departamento del Chocó, es iniciar a reconocer las potencialidades que tenemos. Esas potencialidades que tenemos a través del plátano, del arroz, la madera, el pescado, tanto de agua dulce y agua salada, tiene que pasar por un proceso de transformación que deje valor agregado a las comunidades. Y eso a qué nos va a llevar a nosotros, precisamente a que no se sigan muriendo los niños afro e indígenas del departamento del Chocó, porque precisamente la familiar que de los derechos fundamentales de los seres humanos. Pero a esto le sumamos 3 elementos que creemos que puedan ayudar a poder posesionar un elemento de producción, transformación y comercialización. El acuerdo de paz nos trae consigo los programas de desarrollo con enfoque territorial, étnico, los famosos PEDET. Los famosos PEDET dan la gran oportunidad de la reactivación económica a partir de los proyectos productivos en 14 municipios en el departamento del Chocó. Tenemos 2.037 iniciativas para el desarrollo, pero también tenemos la sentencia T622 que declara el río Atrato como sujeto de derecho, en donde la orden séptima nos habla de la recuperación de la vocación productiva de los grupos étnicos. Pero a esto le sumamos el elemento más importante ya definido, los planes de vida y los planes de salvaguarda y los planes de desarrollo de los grupos étnicos, que ya definen cuáles son los niveles de producción que se requieren, cuáles son los productos que están definidos en esta línea para la supervivencia. Como bien lo decía al principio, aquí los productos transgénicos han jugado un papel importante porque han alterado el ecosistema, y la alteración del ecosistema lo que nos ha llevado precisamente es a tener esas situaciones complejas en el territorio. Entonces, estos elementos que acabo de mencionar, que son muy importantes en un contexto subregional, y quiero irme un poco a los temas de la comercialización, transformar para comercializar. El Bajo Atrato y Darién puede estar sacando alrededor de 50 toneladas de arroz mensuales para abastecer parte de Antioquia, y es un producto netamente natural. El Medio Atrato puede producir el plátano que se requiera para 2 o 3 departamentos. Producto natural. Lo podemos transformar en los grandes platanitos y es un valor agregado en la economía. La costa pacífica puede exportar todos los peces que sean a departamentos y a otros países. Precisamente ahí estaría el desarrollo de esa zona. El Baudó, rico en madera, podría exportar, transformar la madera a otros países del mundo para tener mayor valor agregado. El San Juan, una zona minera que entra en una situación compleja de inseguridad alimentaria porque se ha diezmado la minería, puede ser un elemento importante de conservar a partir del oro verde para tener un mayor valor agregado a la onza de oro o al quilate de oro que se pueda vender. Así resumimos nosotros cómo se debe desarrollar el departamento del Chocó a partir de sus potencialidades y a partir de ya agendas concertadas que tienen los pueblos étnicos, los planes de vida, los planes de desarrollo, pero le sumamos el acuerdo de paz, pero también la sentencia T622, autos y medidas cautelares que están dando esas situaciones que ayudan
a tener esa situación. Y por último, Quito ciudad capital, una ciudad capital que tiene alrededor de 180.000 habitantes, que el 70% de ese porcentaje puede decir que es de los 29 municipios desplazados del departamento del Chocó. La economía de Quito se basa precisamente en poder generar los empleos suficientes porque estamos por encima de la tasa nacional. Eso implica tener 3 empresas que permitan la transformación de la madera, una del plátano y otra del arroz, para generar alrededor de 45.000 empleos, y podemos bajar los índices de desempleo en Quito, pero también dinamizamos una economía y que nos permita de manera gradual en la otra ciudad más importante que tiene el Chocó, Río Sucio, Ismina, Tadó, que podría ser la ciudad que más concentran desempleo. ¿Eso qué permitiría? No seguir viendo el departamento del Chocó como un problema, sino como una gran oportunidad de desarrollar el país y otros países de Latinoamérica. La conexión que tiene el departamento del Chocó con los países europeos. Entonces ahí está la gran salida. Esto ha estado diezmado precisamente por la estructura de Estado que tenemos. La estructura de Estado que tenemos no permite desarrollar a partir de las políticas propias departamento como el Chocó. Y eso implica también darle un gran respaldo a Antioquia, a Risaralda, precisamente para que seamos potencia y podamos iniciar con los tratados de libre comercio interno entre país, no entre países, entre país. Yo creería que ahí estaría la gran salida. Ahí estaría la gran salida y superaríamos los problemas estructurales que tiene el Pacífico colombiano y Colombia. Por lo consiguiente. Muchas gracias a ti, Avid. La verdad que haces una reflexión de la gran riqueza que hay en el Pacífico colombiano, que debe ser visto con otros ojos. Y además me gusta mucho algo que tú comentas, es decir, aquí no se trata de inventar la rueda, se trata de construir y de promover una reactivación económica que sea coherente con la sostenibilidad ambiental, basado en lo que ya existe y que se ha hecho muy bien. Y aquí destacaste cosas y herramientas muy potentes, como es el caso de los PEDET, como es el caso de las hojas de vida, como aquello que está estipulado en el acuerdo de paz que tiene que ver con estos temas, y cómo eso puede llevar a una nueva forma de entender una reactivación económica. Bueno, volviendo a este ejercicio que habíamos iniciado de intentar ser muy sucintos, muy breves, a mí me gustaría regalarles un minuto a cada uno de ustedes para que le pudieran dar un mensaje a la juventud, a los jóvenes que nos escuchan. Si tuvieran un minuto para poder decirles algo, mandarles un mensaje con relación a los temas que hemos discutido el día de hoy, ¿qué sería? Por favor, nuevamente vamos a empezar con Armando y los otros colegas que se vayan preparando. Intervenciones cortitas, un minuto, reflexión final. Adelante, Armando, por favor. En Colombia, el Ministerio de Educación nunca ha comprendido qué es la palabra pertinente. Por eso, 50 millones de colombianos nunca han entendido la palabra filosofía. Filosofía simplemente es el arte de preguntarse las cosas para responder y encontrar su contenido. Es eso, la palabra filosofía aplicada a la pertinencia de las distintas economías, de los distintos sistemas alimentarios para el pervivir de las culturas. De allí el llamado de la Organización Nacional Indígena de Colombia, de los 115 pueblos en más de 90 idiomas, nómadas, sedentarios, seminómadas y confinados por el crecimiento urbano, que llama a todos los colombianos, a los campesinos, a nuestros hermanos afros, nuestros hermanos de Providencia y Santa Catalina y los hermanos rom y palenqueros a volver a utilizar y reactivar, vivificar el sentido común milenario. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Armando. Ha sido un privilegio. Clemencia, por favor, tienes tú la palabra. Los jóvenes y las jóvenes efectivamente no son el futuro. Los jóvenes y las jóvenes son el presente. Y por ello es necesario que sigan asumiendo ejercicios, que sigan haciendo este camino, ¿sí? Este camino que hemos hecho, que hicieron nuestros mayores, que seguimos haciendo ahora,
Y sabemos que hay un puñado importante de hombres y mujeres jóvenes en todos nuestros territorios dispuesto a este ejercicio de construcción de paz que tiene que ver con todo lo que ya hablamos anteriormente, entre otras cosas. En ese sentido, la invitación no solo a ellos para que sigan asumiendo con toda vehemencia y poniendo toda su destreza, sus capacidades y su creatividad a los cambios que requerimos, sino también animar a que todas las acciones que nos pensemos los adultos involucremos no solo a las mujeres, sino de manera particular también a los y a las jóvenes. Muchísimas gracias, Clemencia. Linda reflexión. Julio César, tienes la palabra. Desde la Organización de los Pueblos Indígenas de la Amazonía Colombiana, región que ocupamos la mitad del país, queremos llamar a las jóvenes que en verdad son el presente, a que aprendan de los valores de la vida, del respeto a la vida, del respeto al otro, del respeto a la naturaleza, del respeto a sí mismo, que no pierdan la identidad de ser colombianos, sentirse orgullosos de ser colombianos, si son indígenas, mucho más sentirse orgullosos de pertenecer a pueblos indígenas o a otro pueblo existente en Colombia. Aprendan el valor de la vida. Después de la vida no existe nada más. Aprendan del valor y del respeto a la naturaleza, ¿cierto? Pero sobre todo aprendan a valorarse a sí mismos, a luchar por un mundo mejor, y este mundo mejor es no pensando en ser individualistas, no pensando solamente en ser como personas, sino que hay otros seres humanos que también merecen vivir, que también merecen el respeto, y que esta tierra, esta madre tierra nos da para todos, por eso estamos acá. Entonces, es el llamado que hacemos desde la Organización de los Pueblos Indígenas de la Amazonía Colombiana, organización que representa 64 pueblos indígenas de Colombia. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Julio César. Avid, por favor, tienes tú la palabra. Los jóvenes colombianos y colombianas, especialmente los grupos étnicos, son unos jóvenes muy inteligentes que hoy han hecho una revolución en los medios de comunicación. Y quiero invitarlos que así como han hecho revolución en los medios de comunicación, hagan la revolución de poder conocer un poco la historia del pueblo étnico de Colombia. Eso les permitirá ser unos hombres más estructurales en la dinámica y en el desafío que tienen los pueblos en Colombia. La inteligencia que ellos tienen puede servirles precisamente para definir mejor proyecto de vida, pero también ayudar a la construcción de un nuevo proyecto de país que requiere. Muchas gracias, Avid. Carlos, yo sé que no te listé entre el orden de las respuestas, pero me gustaría mucho que también nos pudieras dar tu reflexión final en este momento. Así que te regalo un minutito y por favor, tienes la palabra. Yo me quedo con parte de las cosas que dice Abimanuel y la reflexiono de la siguiente manera, ¿sí? Los viejos de nosotros que eran pescadores iban al mar, al río, y los mejores pescados no los vendían. Los mejores pescados se comían en la familia, se repartían en la familia, con los primos, con los vecinos, con los cuñados, con los compadres, ¿sí? Con la gente que estaba en los alrededores. Yo creo que de las cosas que hay que replantearse desde los pueblos es eso. No sembramos para vender, sembramos para consumir. Lo mejor nos lo vamos a comer nosotros y lo vamos a compartir con los demás. No sembramos para vender, ¿sí? Sembramos para consumir, para vivir. Sí, creo que esa es una lógica que nos tenemos que replantear, entre otras cosas, porque en el caso particular de Colombia, y creo que eso es también general, toda esta película de libre comercio es una mentira, ¿sí?
Eso no existe en Colombia, ¿sí? Ustedes pueden averiguar qué es lo que llaman en ciudades como Cali, como Buenaventura, el derecho de plaza. Y entonces el derecho de plaza son unas mafias legales e ilegales que controlan y que no dejan entrar, por ejemplo, el plátano del Baudó o el plátano del San Juan a Buenaventura, porque la plaza está garantizada para el plátano del Quindío, ¿sí? Y esa historia se repite a lo largo y a lo ancho del país. Entonces, una manera inicial de superar esa mafia es, vamos a producir para consumir entre nosotros, para vivir bien, ¿sí? Para alimentarnos bien, para cuidarnos nosotros y la gente a la que amamos, ¿sí? Y mientras tanto vamos a ir creciendo para tener la posibilidad de expresar el amor inmenso que tenemos por la humanidad, que los otros no quieren porque la vida no es un negocio, ¿sí? Y creo que eso tiene que ser un asunto radical, ¿sí? La vida no es un negocio, la comida tiene que dejar de ser simplemente un negocio. Muchísimas gracias, Carlos, por esta reflexión final y esta idea de que el alimento no puede ser solamente negocio, como bien comentas. Y bueno, primero que nada, agradecerles su participación y decirles que con esto cerraríamos el segundo bloque. Y ahora, a mí los colegas de FAO Colombia me han delegado una responsabilidad bastante grande, que es la de intentar presentar algunas conclusiones y ordenar algunos de los muchos pensamientos que hemos tenido el día de hoy. Sí me gustaría pedirle una disculpa a los muchos participantes que tenemos en el Zoom, porque yo veo que hay mucha gente que le gustaría hablar y que le gustaría tener un momento de intervención, pero queríamos privilegiar para que las organizaciones étnicas tuvieran la palabra el día de hoy. Y la verdad es que esto ha sido un verdadero privilegio y realmente les agradecemos muchísimo su participación porque han hecho de esto una serie muy exitosa. Detrás de este evento hay un equipo grande de colaboradores y de personas que nos están ayudando. Así que hay varios y particularmente tanto Elkin Rocha como Frank Hernández Ávila, como Laura, han estado al tanto organizando todas estas cosas y muchos otros que no voy a poder nombrar en este momento. Y entre todos hemos recompilado algunas conclusiones generales que me voy a permitir leer. Entonces no me quiero atribuir algo que no es solamente mío. Elkin, por ejemplo, me manda esta reflexión y me dice: reconocer la integralidad es la respuesta para afrontar la crisis. Esto no ha sido comprendido y puesto en marcha por los pueblos étnicos. Es necesario reconocer la importancia de esta visión ancestral para lograr implementar modelos de desarrollo más amables y sostenibles, así como disminuir los conflictos en los territorios y promover los derechos humanos. Esto fue algo que comentamos el día de hoy, es decir, reconocer la complejidad de las cosas y aceptar que no podemos simplemente regresar a una visión simplista que no reconozca proporcionalmente los efectos que esta pandemia está teniendo. Una segunda conclusión que nos comparte es que la agenda de sostenibilidad del orden democrático pasa por reconocer los enormes aprendizajes de los territorios étnicos, el derecho propio y las prácticas ancestrales. Es decir, aquí no estamos hablando de sujetos pasivos a los que simplemente se les tiene que ayudar. Estamos hablando de culturas milenarias que, como bien comentaban aquí, han estado presentes por muchísimo tiempo y tienen un conocimiento territorial detallado que en esta reflexión de entender que el cambio climático nos obliga a reinventar nuestra economía, nos obliga a reinventar nuestra forma de relacionarnos con el medio ambiente, aquí hay un cúmulo de conocimiento que debe de ser visto con buenos ojos. Frank Hernández también me manda otra reflexión y me dice: un llamado reiterado por todos para que la economía real es la economía de la vida. Es decir, no podemos hacer economía que hace mal a la vida. Y ese principio básico que fue compartido por ustedes nos queda como algo muy cercano a la visión de lo que desde FAO también queremos promover. La que lleva del sol y tierra a la semilla y el alimento y el sustento para la vida humana y todas las demás formas de vida.
la economía de la extracción de recursos violentando las leyes de vida, las leyes de origen, del territorio, que colapsó y que es el motor de lo que está generando el cambio climático. Es decir, hay distintas formas de hacer una economía y hay una forma diferenciada de entender cómo relacionarnos con el medio ambiente. Yo con esto simplemente decirles que desde FAO estamos totalmente comprometidos con promover una visión de desarrollo integral y ha sido y seguiremos haciendo un esfuerzo por promover soluciones basadas en la naturaleza con los pueblos étnicos que permitan una visión integral. Así que muchísimas gracias por este momento. Ha sido realmente espléndido contar con su participación y esperemos vernos en otra ocasión. Muchas gracias. Muy amables ustedes por compartirnos este tiempo y sobre todo esa gran sabiduría que es tan necesaria en este tiempo. Sin duda, esta ha sido una gran conversación de la que todos salimos enriquecidos por esa amplia visión que estas organizaciones y estos líderes y lideresas tienen y pusieron en común en este diálogo. Sus recomendaciones resultan muy oportunas y tal como iniciamos este diálogo con el mensaje Wayuu, nos invitan a quedarnos, a volver a lo nuestro, a conectarnos con el territorio para nutrir y para transformar nuestros pensamientos y también y especialmente nuestras acciones. En la recta final de estos diálogos y a lo largo de ellos siempre compartimos con ustedes pequeñas píldoras o datos sobre las directrices voluntarias para la gobernanza responsable de la tenencia de la tierra, la pesca y los bosques. Y lo hacemos porque ellas contienen maravillosos mecanismos para materializar, entre otros, derechos colectivos que asisten a los grupos étnicos en Colombia y en el mundo. Esos derechos son indispensables para la pervivencia, el bienestar y el desarrollo integral de los pueblos étnicos. Comprenden el reconocimiento de sus historias, sus lenguas, sus identidades, sus culturas particulares. También comprenden sus derechos colectivos a la seguridad jurídica de la tierra y el territorio. Comprenden el derecho a gozar, a administrar los recursos naturales que tradicionalmente han ocupado, utilizado y sobre todo bien gobernado. Hoy les dejamos esta píldora que da cuenta de estas directrices en el contexto colombiano. Veamos. Más de 50 años de conflicto en Colombia ha dejado al campo como uno de los grandes perdedores. Por cuenta del conflicto, entre otras causas, el país ha dejado de aprovechar las 22 millones de hectáreas con vocación agrícola. Según cifras oficiales, solo 7 millones de hectáreas se usan para este fin. El desplazamiento forzado, el abandono del campo por causas económicas y la ocupación de la tierra por parte de terceros que le dan usos poco adecuados han ocasionado un escenario que mina el desarrollo del país, afecta la producción de alimentos y amenaza el medio ambiente. Reorganizar el campo, redistribuir la tierra y darle un uso adecuado representa uno de los grandes retos que enfrenta el país de cara al futuro. Las directrices voluntarias sobre la gobernanza responsable de la tenencia de la tierra, la pesca y los bosques son un instrumento de derecho internacional que se ocupan de la protección de derechos de tenencia de la tierra, pesca y bosques, con el propósito de disminuir la pobreza y el hambre en el mundo involucrando a los diferentes actores, al Estado, las organizaciones de la sociedad civil, las empresas y la academia. En los últimos años, la FAO en Colombia ha orientado su trabajo con las directrices voluntarias para desarrollar el marco programático del país. La implementación de las directrices ha involucrado diferentes organizaciones comprometidas con la conformación de una nueva institucionalidad agraria que se encuentra en proceso de reglamentación. La visión de las organizaciones sociales es vital para la aplicación de las directrices voluntarias en el marco de los derechos humanos. Los resultados al día de hoy demuestran que sí es posible unificar criterios para garantizar el derecho legítimo a la tenencia de tierras. En la actual coyuntura que vive el país, las directrices voluntarias van a significar el ordenamiento social a través de los registros en catastro, avalúos y medidas de tributación de las tierras y con esto la estabilización de la vida en el campo.
solamente para cerrar este diálogo me resta agradecer nuevamente por el placer de su sintonía, agradecer a las autoridades, a las comunidades étnicas que se conectaron y a los demás a la demás audiencia. Les invito entonces a cerrar esta serie nacional de diálogos virtuales sobre grupos étnicos y COVID el próximo jueves 30 de julio a la misma hora, 8 de la mañana, para que nos encontremos nuevamente y escuchemos esta vez a las organizaciones sociales que acompañan a los grupos étnicos en su quehacer cotidiano, en su caminar, y que durante esta pandemia han hecho mucho por contribuir a su bienestar. Muchísimas gracias. Hasta pronto.